de la alabanza y adoración, nuestro pastor Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Dios le bendiga. Muy buenas tardes tengan todos los que están aquí presentes y también los que están en la comodidad de sus hogares vía virtual. Para mí es un placer, es un privilegio estar enfrente de esta congregación Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. El título de la prédica de hoy es Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El tema de esta tarde, el tema de la prédica de hoy es: en Él no hay sombra de variación. Y nuestro texto base está en Santiago 1:17. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo lo que sabe hacer en medio nuestro. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria, a ti la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en ti se regocijan los que aman tu santo nombre. Y hoy venimos a hablar de tu palabra. Pasa carbón encendido en mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todos decimos: glorioso Dios. Santiago 1:17. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Mi alma te alaba. Amén. Dice la palabra en la versión Reina Valera 1960, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, la bondad de Dios permanece en contraste con las tentaciones a las cuales nos enfrentamos día a día cada uno de nosotros. Para nadie es un secreto que todos nosotros somos tentados día con día, ¿sí o no? Glorioso Dios. Pregunta: ¿qué significa dádiva? Miren, dádiva
según el diccionario español, es un sustantivo femenino y este término hace una alusión a cualquier elemento o a cualquier objeto o a cualquier cosa que se da, que se recibe o se ofrece de una manera gratuita. Esta puede ser, amados hermanos, un regalo, un obsequio, una donación o una propina, limosna, de manera desprendida de cualquier persona, desinteresadamente y de una forma generosa. La Biblia, amados hermanos, dice que todo fue hecho por el Señor Jesús. Y el Señor en su palabra dice que el mundo, la tierra y su plenitud, todo es de Él, incluyendo lo que en Él habita. Amén. Glorioso Dios. Por ende, el Señor, como dueño de todo, Él la da a quien Él le place. Él la da a quien Él cree que debe de darla. Amén. Entonces, absolutamente todo le pertenece a Dios. ¿Sí o no? Él decidió cómo y a quién le da lo que tiene que darle. Nosotros solamente somos más que unos simples administradores de todos sus bienes. Por lo tanto, si el Señor te ha dado tantas bendiciones, eso quiere decir que tiene su favor hacia ti. Oigan bien, si el Señor te ha dado tantas bendiciones, eso significa que su favor está contigo. Y el favor de Dios, amados hermanos, es mucho más precioso que todo el oro y que toda la plata que existe en el mundo. Si tú tienes el favor de Dios, te voy a dar una advertencia, te voy a dar un consejo. Cuídalo, guárdalo. Y si no lo tienes, busca al Señor, que Él, conforme a su voluntad, te dará su favor. El Todopoderoso nos ha dicho en su palabra que debemos de buscar primero su reino. Debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. ¿Sí o no? Entonces, debemos aprender a dejar de buscar las añadiduras primero, para buscar y enfocarnos en Él. Eso es lo que debemos de aprender. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, y Él nos los dará en su tiempo, no en el tiempo de cada uno de nosotros. Él lo dará en el tiempo que Él crea que sea el tiempo adecuado, cuando el Señor considere que será de mayor provecho o de mejor provecho, o también de mejor bendición
para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, esperemos en Él, confiando que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Repito, que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Y como iniciamos con el texto base en el día de hoy de Santiago 1:17, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Glorioso Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Siendo así, vamos a entrar en materia, vamos a entrar al desarrollo de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Miren, cuando dice el texto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestra propia naturaleza caída y de aquello que nos puede seducir, no podemos esperar ninguna cosa buena, ninguna bondad de ello. ¿Estamos claros con eso? Pero sí, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, de un Dios Padre, de un Dios todo amoroso. Amén. Pero miren, por supuesto, la bondad definitiva de cualquier dádiva debe de ser medida en una escala eterna. Algo que al parecer es solamente bueno, como ganarse la lotería, para aquellos que dicen que juegan la lotería, puede que sea un hecho que se convierta en una destrucción, porque no todo el mundo puede obtener una suma tan grande de dinero como la ofrece la lotería, y en vez de ser de bendición, pueda contribuir más a su destrucción. Cuando dice la palabra en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, quiero decirle, amados hermanos, que la bondad de Dios es una bondad constante y no hay en Él ningún tipo de mudanza. Ustedes entienden lo que significa el término mudanza. Él no está moviéndose de un lado para otro como muchas personas que son bipolares, que dicen una cosa y terminan haciendo otra. No, en Él no hay ningún tipo de mudanza. En lugar de ser sombra, Él es luz. Él es el Padre de las luces. En la antigüedad, los estudiosos de la gramática griega hablaron de una forma
que en realidad fue como se escribió en Santiago, como que Él era el Padre de las luces. Las luces, amados hermanos, específicamente son los cuerpos celestiales que iluminan el cielo tanto de día como en la noche. El sol, la luna y las estrellas jamás se apagarán, aunque cuando nosotros no lo podamos ver. Aún así, amados hermanos, nunca hay una sombra con nuestro Dios, el Creador. Esto significa que nunca nuestro Dios cambiará. Oigan bien, que nunca nuestro Dios cambiará. Amén. Pero miren, entre los teólogos modernos hay algunos que están en una corriente, están en un estilo, están en una forma, la cual le llaman proceso teológico a lo que el Señor hizo, en el cual ellos dicen que el Señor está madurando y está creciendo, y al mismo tiempo el Señor está progresando. Un progreso hacia Él mismo. Pero, sin embargo, la Biblia dice que no hay mudanza ni sombra de variación con Dios. Yo me quedo con lo que dice la Biblia, no con lo que dicen esos personajes, con lo que dicen esos teólogos. Amén. Pero miren, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Estamos entendiendo? Nosotros podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación, ya que Él comenzó nuestra salvación de su voluntad y nos hizo hacer una vida nueva, nos hizo nacer en una vida espiritual por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser para su gloria como primicia de su cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, Santiago se puede referir a su propia generación de creyentes cuando él se refiere a primicias. Algunos han especulado en esto aún más al decir que Santiago tiene en mente una redención más amplia entre las circunstancias desconocidas de un Dios de la cual nosotros somos la primicia de esa redención más amplia. Si leemos el contexto, o mejor dicho, leamos el contexto a continuación para estar más claro
de lo que el Señor nos está hablando en esta tarde de hoy. Vamos a Santiago 1:18, donde inicia el contexto del texto de esta prédica. Dice Santiago 1:18 en la versión Reina Valera 1960: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Miren, ahora presenta una prueba especial de la bondad de Dios que había mencionado, incluso que nos has regenerado para la vida, no para la vida que estamos viviendo, sino para la vida eterna. Este beneficio, amados hermanos, un beneficio invaluable, donde cada uno de los fieles, cada uno de nosotros debemos sentirlo así, un beneficio invaluable. Entonces, la bondad de Dios, cuando es conocida por la experiencia, debería quitarle a todo una opinión contraria respecto de él. Por eso, cuando dice que Dios por su voluntad propia o espontáneamente no ha engendrado, no ha dado vida, no ha dado a luz, poca palabra, insinúa que no fue un indicio dado por otra razón, ya que la voluntad y el consejo de Dios a menudo, amados hermanos, se opone a los méritos del hombre. Quiero preguntar, ¿qué gran cosa de hecho hubiera querido decir que Dios no estaba obligado a hacer esto? Repito la pregunta. ¿Qué gran cosa de hecho hubiera querido decir que Dios no está obligado a hacer esto? Pero miren, Él impresiona algo más, porque Él lo hizo por su propia voluntad. ¿Sí o no? Él no creó por su propia voluntad. Y esto ha sido asimismo como una causa para sí mismo, valga la redundancia, por la forma que Él lo hizo. Por lo tanto, se deduce que es natural para Dios hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, siguiendo con el contexto de esta tarde, Santiago 1:19, en la versión Reina Valera, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Al decir todo hombre, se trata de una oración general, que la interferencia sería una interferencia descabellada, pero como Él inmediatamente agrega una oración respecto a la palabra de verdad adecuada para el último verso, dudo que no, pero que
acomode esta exhortación peculiarmente al tema en cuestión. Después de haber presentado esa bondad delante de todos nosotros, Dios mismo muestra cómo nos convierte en alguien que está preparado para recibir la bendición que Él exhibe hacia cada uno de nosotros. Y quiero decirles, amados hermanos, que esta doctrina es muy útil porque la generación espiritual no es una obra de un momento. ¿Por qué? Porque hay algunos rasgos del viejo hombre que permanecen en nosotros. Y como dice su palabra, miserable de mí, ¿quién podrá con este cuerpo pecaminoso? Solamente ¿qué? Glorioso Dios. Póngase en ciencia, hermano. Pero miren, nosotros cada día necesariamente debemos ser renovados a través de la vida espiritual, hasta que la carne sea abolida, hasta que muera totalmente el viejo hombre. Ya sea que tengamos perversidad, o ya sea que tengamos arrogancia, perdón, o que tengamos pereza, todo esto son grandes impedimentos para que Dios perfeccione en nosotros su trabajo. Por lo tanto, amados hermanos, lo voy a parafrasear. Cuando Dios quiere que seamos rápidos para escuchar, elogia la prontitud. Es como si hubiera dicho, cuando Dios se presente tan generosamente y amablemente a usted, también debe hacerse enseñable para que su lentitud no lo obligue a hacerlo. Tiene que desistir el hablar, tiene que mantenerse escuchando la palabra del Señor cuando Él esté hablando. Porque miren, en la medida que no escuchamos con calma a Dios, cuando Él me está hablando, cuando Él me está dando consejos sabios, por nosotros tener prisa en apurarlo o querer hacer nuestra voluntad, lo que hacemos es cortar nuestra bendición. Lo que hacemos es interrumpirlo indirectamente cuando Él se está dirigiendo a cada uno de nosotros. El apóstol requiere que nos mantengamos en silencio y que seamos lentos para hablar, y sin duda nadie puede ser un verdadero discípulo de Dios si no está sus oídos atentos a su voz. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, cuando
usted se mantiene escuchando el silencio. Este silencio no es el silencio de una escuela pitagórica. Por lo que no debería de ser, amados hermanos, correcto preguntar cuando deseamos aprender lo que es necesario saber. ¿Usted me está entendiendo? Pareciera un trabalengua, pero no es un trabalengua. Voy a repetir. Por lo que no debería de ser correcto preguntar cuando cada uno de nosotros podamos aprender lo que es necesario saber. Pero Él solamente quiere que corrijamos y restringamos nuestro avance en Él. Oigan bien, Él solamente quiere que restringamos, corrijamos nuestros avances. ¿Para qué? Para que no podamos interrumpir, como suele suceder, a nuestro Dios sin ningún tipo de razón. Y mientras abra Él su boca sagrada, al hablar con nosotros, podamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente, y no le impidamos hablar a nosotros. Amén. Por eso, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Cuando dice tardo para airarse, miren, a la luz de la naturaleza de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado para ser tardo para uno airarse. Hay muchas personas que son como la mecha, que de que ven el fuego de una vez se prende. Eso debemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque una ira no va a cumplir en ninguno de nosotros la justicia de un Dios vivo. Nuestra ira siempre define simplemente cómo somos cada uno de nosotros. Esta ira lo que define nuestra propia agenda personal. Pero miren, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Nosotros, como cristianos que somos, podemos aprender cómo ser tardo para airarnos al aprender primero el ser pronto para oír y tardo para hablar. Mucha de nuestra ira, muchos de nuestro enojo provienen de estar centrados en nosotros mismos y no centrados en los demás. Esa centralización que nos hacemos nosotros mismos es la que nos hace que nosotros
no enojemos rapidito y que nos iremos. Pero miren, el pronto para oír es una manera de estar centrado, como le dije, en los demás. Pero también para hablar es la misma forma. Es también estar centrado en cada una de las personas que se encuentran alrededor nuestro. Por eso debemos mantenernos ecuánime, debemos de mantenernos en silencio cuando alguien de nosotros ha llegado a nosotros, quiere compartir algo o quiere hablarnos de algo. ¿Estamos claros con eso? Seguimos con el contexto y dice Santiago 1:20: porque la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Repito, desde la pantalla, Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren, la ira del hombre, amados hermanos, en la religión significa el celo furioso. Y este celo furioso es una gran abominación ante los ojos de Dios, nuestro Creador. Por eso dice que no tendrá sacrificio que no sea consumido por el fuego de su propio altar. El celo que hizo que los papistas en la antigüedad persiguieran y quemaran a los protestantes se incendió en el mismo infierno. Y esta fue una ira de hombre y no obró en ningún acto de justicia para Dios, nuestro Creador. Ni tampoco fue, amados hermanos, el medio más correcto de hacer justicia a otros. Este fue un fruto malo de un árbol malo. No fue un fruto bueno. Pero si nos podemos observar, todavía reivindican estas cualidades en nuestra actualidad, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todavía sostienen que no se sabe detener ese sentimiento, por decirlo así, que se debería detener contra las personas herejes cuando hacen este tipo de actos. Tenemos que controlar nuestras emociones y no actuar como ellos actúan. Siguiendo con el contexto, amados hermanos, glorioso Dios, Santiago 1:21 dice en la versión Reina Valera 1960: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oigan bien, la cual
puede salvar vuestras almas. Pero miren, nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que estar claros, nosotros, vuelvo y repito, tenemos que estar firmes en contra de la lujuria de la carne, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Miren, la inmundicia y la abundancia de malicia probablemente tienen en mente una manera impura de cómo poder vivir. Por eso, a la luz de la naturaleza, la tentación y la bondad nosotros debemos, como cristianos que somos, desechar toda esa malicia, toda esa impureza, de una forma, como dirían los americanos, pibi, de una forma radical, apartándola bien lejos de cada uno de nosotros. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, en contraste con una manera impura de vivir. Nosotros, amados hermanos, debemos de recibirla haciendo con mansedumbre un corazón enseñable, un corazón que está presto a entender, a comprender la palabra implantada por nuestro Dios, el Creador. Porque es esta palabra, amados hermanos, la que nos puede salvar en cualquier situación actual y podamos poder llegar a vivir en la eternidad. Tenemos que entender que la pureza de la palabra de Dios nos preservará en este mundo, un mundo tan corrupto, un mundo tan impuro donde estamos viviendo. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Y dice el contexto de Santiago 1:22. Aquí podemos entender, amados hermanos, la forma mejor de cómo nosotros, como creyentes, podemos recibir la palabra de Dios. Vamos a leer el contexto 22. Dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Voy a repetir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Miren,
Cuando dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores. No solamente debemos recibirla como oidores. El estar cómodo en el hecho de que has escuchado la palabra de Dios, mientras no la aplica, quiero decirle que es engañarte a ti mismo. Tiene que, después que la escucha, aplicarla. Si no eres hacedor de lo que estás escuchando, te estás engañando. Claro, preciso y conciso. Si no eres hacedor de lo que estás escuchando, te estás engañando. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo antiguo, amados hermanos, era algo común para las personas escuchar a un maestro de la palabra. Pero si tratabas de seguir al maestro y vivir lo que él dijo, entonces en la antigüedad eran llamados un discípulo de dicho maestro, porque era hacedor de lo que estabas aprendiendo, no solamente eras oidor. En esta parte que nos ha tocado a nosotros de vivir, hay muchos que dicen que son, pero no son. Pues solamente son oidores y no hacedores. Amén. Jesús, amados hermanos, utilizó el mismo punto, este punto para concluir su gran sermón, aquel sermón que él dio en el monte. ¿Lo recuerdan? Él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Ustedes recuerdan eso? Y también dijo, pero el que escuchaba la palabra de Dios y la hacía, era como un hombre que edificó su casa sobre la roca y la cual podía soportar lo inevitable. Esa inevitable tormenta que nos acarrea la vida. Vamos a leerlo mejor. Vamos a Mateo 7, donde está bien explícito para poderlo mejor comprender. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mateo 7:24, en la versión Reina Valera, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Y dice el 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tenemos que ser personas con el oído presto para poder escuchar lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Y así poder cumplir con la voluntad que Él quiere que cumplamos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el contexto 23 de Santiago 1 dice, cuando tengan todos, por favor digan amén, Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor, Santiago 1, 23, ¿está en la pantalla? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amados hermanos, aquel que solamente oye la palabra de Dios sin hacerla, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira a un espejo e inmediatamente se olvida de lo que vio. La información que recibió no le hizo ningún bien en su vida. Oigan bien, la información que recibió no le hizo ningún bien a su vida. Cuando dice la palabra en este contexto que considera su rostro natural, la antigua palabra griega, amados hermanos, traducida a considera, tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Por la aplicación, Santiago, hermano, se está refiriendo a las personas que dan un escrutinio cuidadoso a la sagrada, bendita palabra de Dios, nuestro Creador. Y esta palabra tenemos que entender que son palabras verdaderas que están expuestas en la Biblia. Amén. Mucha gente dice que fue escrita por un hombre, otros dicen que tienen algún tipo de diferencia. Yo realmente me quedo con lo que dice la misma, inspirada por Dios. Amén. Dice el contexto 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mire, una persona que está saludable se ve en el espejo para hacerse algo como, no solamente para admirarse, sino para él mismo darse el ego de lo que está mirando en la imagen. Aún así, un cristiano saludable mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solamente para almacenar los hechos en el cual no usaría. Usted no puede ponerse a leer y leer y leer y leer
o escuchar, y poner todo eso en el chip, y a la final no utiliza nada de lo que escuchó. Que tiene que ser hacedor de lo que escucha, no solamente una persona oidora. Amén. Y dice el contexto 25, cuando lo tengan por favor digan amén. Santiago 1, 25, ya está en la pantalla. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oigan bien, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santo papá. Miren, amados hermanos, si estudiamos la palabra de Dios atentamente y la hacemos perseverando en ella, entonces seremos, amados hermanos, bienaventurados. Pero quien mira a la ley perfecta de la libertad, por la que se entiende no la ley moral, sino el evangelio. Por eso es que el apóstol habla en este contexto, donde dice que esta es la palabra de verdad, con la que Dios, nuestro Creador, ha engendrado a cada uno de nosotros por su propia voluntad. Y esta es la palabra ingerida, de la cual los hombres deben de ser hacedores, así como en el día de hoy cada uno de ustedes están siendo oyentes o oidores de la misma. Segunda de Corintios 3, vamos a buscarlo rapidito. En el 18 habla de una palabra aquí usada para mirarlo. Esta es la misma palabra, amados hermanos, que utiliza el apóstol Pedro, de que los ángeles deseaban mirar los misterios que hay dentro del evangelio. Vamos a leerlo rapidito, 2 de Corintios 3:18, en la versión Reina Valera 1960, que dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. También, amados hermanos, 1 de Pedro 1, pueden buscarlo rapidito, habla que a estos se les reveló y que no fue para sí mismo. 1 de Pedro 1:12, ¿lo tienen? Glorioso Dios. Dice, mi
alma te alaba, mi alma te necesita. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Mirar los ángeles. Pero miren, amados hermanos, todo esto sirve para poder fortalecer este sentido. Muchos le llamaban o le llaman al Evangelio ley. Y no es que sea una ley estrictamente hablando, consciente en preceptos y establecida y hecha por las sanciones de muchas sanciones, porque es una declaración de justicia y salvación por nuestro Señor Jesucristo, una publicación de paz y de perdón por Él y una promesa libre de la vida, una promesa que Él nos dio para nosotros poder llegar a la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Él. Pero como es una ilustración o doctrina, la ley con los judíos se llama, porque es enseñanza instructiva, y todo lo que es así es por ello llamado por este nombre. Por lo tanto, ellos le llaman ley. Y nos encontramos, amados hermanos, que la doctrina de el Mesías no es más que el Evangelio. Esta, en el Antiguo Testamento, llamada la ley del Señor, y su ley, ¿están entendiendo? ¿Están comprendiendo lo que el Señor nos trajo en esta tarde? Miren, Isaías 2:2 nos relata algo muy interesante. Vamos a buscarlo rapidito con respecto a lo que estamos en esta tarde explicando, exponiendo. Dice Isaías 2:2: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Cómo es? Y correrán a él todas las naciones. Y en el Nuevo Testamento, amados hermanos, se llama la doctrina de la fe. Romanos 3:27 nos habla ampliamente de esta parte. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Romanos 3:27. ¿Ya está en la pantalla? Dice Romanos 3:27 en símbolo de pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y vuelve, dice en símbolo de pregunta:
¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué? Por la ley de la fe. Podemos decir, amados hermanos, que esta doctrina es perfecta, porque si vamos a Salmo 19:7, allí podemos entender lo que dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Que hace sabio al sencillo. Entonces, amados hermanos, siendo un plan perfecto de verdades que contienen toda la verdad, como es Jesús, porque su palabra él mismo lo dice, incluso en todos los tesoros de sabiduría, en todos los tesoros de conocimiento, y porque esta es una revelación de las cosas que son perfectas, de la justicia perfecta de Cristo y de la justicia perfecta, y del perdón libre y completo de los pecados a través de Él mismo, y de la completa salvación por Él mismo, y porque Él mismo es quien lo dirige. En cualquiera de la perfección, Él es el encargado de dirigir. Y es, amados hermanos, una doctrina de libertad, lo que es, si la libertad que tiene la libertad, valga la redundancia, de su tema, que lo trata incluso de libertad con la que Cristo hace que su pueblo sea un pueblo libre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, el Evangelio proclama esta libertad a las almas cautivas, y es la palabra de verdad la que hace libre a los medios de poderlo liberar de la esclavitud del pecado, del cautiverio de Satanás y de la esclavitud de la ley, y es lo que da la libertad de las almas y la audacia en el trono de la gracia. Y esto es, amados hermanos, lo que nos lleva a la libertad de la gracia aquí, y les da una visión y una esperanza de su gloriosa libertad a todos los que son hijos de Dios en lo sucesivo. Ese regalo solamente viene de lo alto. Ese regalo solamente lo da nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Miren, amados hermanos, esta doctrina es como si fuera un vaso para mirar, en el cual ese vaso se ve la gloria de la persona y la gracia de Cristo. Y aunque por la ley es el conocimiento del pecado, pero oigan, un hombre nunca está pleno y claramente descubierto al pecado, a ese pecado que mora en él y lo engendra como si fueran enjambres de corrupción que están dentro de su corazón,
porque solamente la luz gloriosa del Evangelio hace que cada corazón brille. Ningún ser humano por sí mismo puede hacer esto. Solamente la luz del Evangelio nos limpia nuestros corazones de toda inmundicia y de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 6:5 habla de mirar a este vaso o a esta doctrina, y cuando lo habla diciéndonos que es por la fe y con los ojos de la comprensión abierto e iluminado por el Espíritu de Dios. Vamos a leerlo. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Solamente con eso es suficiente para limpiar tus arterias, por así llamarlo, para limpiar tu vaso. Como le dije al principio, miserable de mí, ¿quién podrá con este cuerpo pecaminoso? Quiero decirle, amados hermanos, que lo que Isaías habla, esto significa que mirando de manera inteligente y atentamente, con mucho cuidado y pensamientos hacia Él, y no de una manera ligera y superficial, porque este tal aspecto, amados hermanos, está diseñado como si se asiste, como si hiciera algo con efecto, algo que va a cumplir con la limpieza espiritual de cada uno de nosotros. Seremos transformados por ese regalo, por ese don que solo viene de lo alto, y así obtendremos su misma imagen, esa imagen gloriosa de nuestro Creador, y seremos personas felices que, haciendo su voluntad, limpiándonos, recibimos ese regalo que solamente viene de lo alto. El Evangelio, amados hermanos, la palabra de Dios, es nuestra medicina, es nuestro refrigerio para poder limpiarnos y para poder mantenernos firmes en su palabra. En muchas ocasiones hemos hablado de lo mismo, de que tenemos que mantenernos firmes buscando su rostro, buscando día tras día, escuchando su palabra. Y hoy estamos confirmando que no debemos solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Nosotros nunca vamos a ser bendecidos por lo que hacemos, pero en lo que se hace sí seremos bendecidos. ¿Usted está entendiendo?
El Salmo 19:11 habla de amonestado con ellos y de grandes galardones. Vamos a leerlo rapidito. Salmo 19:11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grandes galardones. Si usted es amonestado con la palabra, cuando usted se mantiene en la misma, va a recibir grandes galardones, va a recibir grandes regalos cuando usted guarda su palabra, la ata a su cuello y la hace hacedor a su caminar. De lo contrario, no se aliste que no va. Tenemos que escuchar la palabra y examinarla para que ella sea un rema espiritual en nuestras vidas. El Evangelio, amados hermanos, en la presencia de Dios, hace que descubramos su amor en su comunión con cada uno de nosotros y que tengamos una comunicación con Él por su gracia, una comunicación con el Espíritu Santo, para que las formas de la sabiduría se conviertan en forma de agradecimiento y todos sus caminos nos lleven a los caminos de paz que nosotros necesitamos. Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogiere y atrajere a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esa es una de las bienaventuranzas. O sea, amados hermanos, que en todo lo que hace un hombre, cuando obtiene esa bienaventuranza, es próspero y exitoso en todo lo que esa persona hace. ¿Estamos claros con eso? Asimismo, será también bendecida en su hecho por Dios, el Creador, cuya bendición, oigan bien, hace rica tanto en lo espiritual como en lo temporal. Parece, amados hermanos, ya finalizando, que hay una alusión al nombre bendito aquí cuando vemos el Salmo 1:1. Vamos a leerlo rapidito, ya para finalizar. Dice el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso decimos lo que dice nuestro texto base en la tarde de hoy. Ya finalizando, Santiago 1:17 en la versión Reina Valera 1960, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oigan bien, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esperando en Cristo, esperando que cada día su palabra nos siga instruyendo y nos siga ayudando a caminar firme en la misma. Incline su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria y la honra, porque tú te lo mereces. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido una vez más que tu palabra es viva y eficaz, y que toda dádiva buena y que todo don perfecto no desciende de ningún hombre, sino desciende de ti, porque tú eres el Padre de las luces, y en el cual no hay ninguna mudanza, ni tampoco hay ninguna sombra de variación. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando hasta como lo has hecho hasta el día de hoy, y que podamos seguir en victoria, buscando cada día más tu rostro y aprendiendo de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo hacedores de la misma y entendiendo cada día más que tú no tienes mudanza, ni eres alguien que tiene un pensamiento de una sombra de variación. Confiamos en tu palabra, confiamos en ti, y sabemos que el ángel de Jehová nos va a seguir acampando alrededor nuestro, porque nosotros hemos creído en tu palabra y queremos seguir siendo firmes a la misma. Cuídanos, Señor, protégenos, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, y que el ángel de Jehová siga alrededor de nosotros, quienes somos lo que te tememos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a pedirle a nuestra hermana y a Yahshua Natán que concluyan en la tarde de hoy con un tema que han preparado. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí en Casa de Oración Laudesville, Georgia. Muchas bendiciones y muy buenas tardes.
de sabiduría. Y si alguno de vosotros está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te la daría. Pídala a Dios, el cual te la daría. Como Salomón, que se la pidió. Como Salomón, que se la pidió y la recibió con alegría. Y la recibió con alegría. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto de los cielos. Descienden de lo alto de los cielos. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto de los cielos. Descienden de lo alto de los cielos. Como Salomón, que se la pidió. Como Salomón, que se la pidió y la recibió con alegría. Y la recibió con alegría. No pienses, aleluya. Su palabra lo dice en Santiago capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto de los cielos. Aleluya. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto de los cielos. Descienden de lo alto de los cielos. Aleluya. Dios le bendiga. Hasta aquí nuestra parte. Que el Señor le bendiga. Esto fue Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia.